Estamos con Carlos Fara, consultor político, especialista en opinión pública y a mi entender el mejor en lo que hace, así que esto corre por mi cuenta. Bienvenido a NewsBA. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar contigo. Bueno, te hago una consulta. Vos este fin de semana estuviste escribiendo bastante sobre el tema Batakis, por así decirlo, y a mí me surge la consulta luego de lo que pasó esta semana, es si cuando se definió la incorporación de Batakis al Ministerio de Economía, se contaba con que los movimientos sociales y ahora también la CGT y la CTA iban a seguir presionando tanto sobre desarrollo como sobre economía. Bueno, mira, primero era un riesgo, ¿no? Claramente, teniendo en cuenta, digamos, una situación social muy complicada en materia inflacionaria, que tarde o temprano iba a pegar sobre las cuestiones salariales, y además una relación que ya venía complicada, ¿no? Digamos, en el caso CGT estuvo a punto de no realizarse un famoso acto, digamos, por el aniversario de la muerte de Perón. Y está claro, digamos, que ahora la CGT, digamos, de alguna manera se subió también a poner una señal de alerta, una luz amarilla, y por supuesto, digamos, lo que tenía que ver con movimientos sociales, algunos oficialistas que le reclamaban, digamos, más generosidad al gobierno, y otros, digamos, un poco más encolumnados, pero está claro, digamos, que después cada uno tiene sus propias bases sociales, y tiene que tratar de contenerlas, ¿no? Con lo cual, lo mismo que le pasa a la CGT, como siempre tenés que dar algún gesto para poder seguir siendo interlocutor válido, si no, obviamente, digamos, los actores sociales, digamos, tampoco cumplen su rol de representatividad. Bien, y en ese sentido se dio también un hecho, aunque desde la unidad piquetera, como le pusieron, lo nombraron ahora, dijeron que no, hubo como una unión entre los movimientos sociales oficialistas, por así llamarlo, y los que estaban un poquito más por fuera. ¿Esto genera más presión en el gobierno de Alberto Fernández o es algo del momento, digamos? No, está claro que se está produciendo un desplazamiento, ¿no? Digamos, hemos visto inclusive esta semana en algún momento al propio Grabois diciendo que no sabe para qué está en el frente de todos, ¿no? Que quizá está a punto de irse. Esos sectores, digamos, siempre fueron como más, digamos, un poco más críticos, pese a que tienen funcionarios y manejan mucho dinero dentro del propio presupuesto nacional. Llama más la atención, digamos, otros sectores que están como un poco más apegados, ¿no? Barrios de pie, corriente clasista y combativa, etcétera, inclusive, digamos, el propio movimiento Evita, de manera que esto lo que te da una señal es de cómo se fue diluyendo el poder político del presidente, digamos, lo aislado que ha ido quedando a lo largo del tiempo, y que si no se van a ver, digamos, resultados como muy palpables, digamos, para la economía popular, por así decirlo, te diría que lo más probable es que esa situación, digamos, se le vuelva como muy inmanejable, ¿no? Digamos, como que ya prácticamente no haya sector dentro del Frente de Todos que respalde fuertemente al presidente, sino que tengan como un apoyo crítico, ¿no? Coyuntural. ¿Y hay riesgo la renuncia o algún hecho institucional grave? Mira, yo de corto plazo no lo veo. En primer lugar, te diría que Alberto no quiere irse porque es duro, digamos, pasar a ser el primer presidente peronista que se fue porque no pudo llevar adelante el gobierno, ¿no? Claro. En segundo, ok. A ver, yo decía, creo que Cristina no creo que ella no quiere, digamos, tomar el mando. Me parece que lo que Cristina quiere es terminar de subsumir, digamos, en la dominación a Alberto para que Alberto haga lo que ella quiere, pero no creo que ella tenga ganas de afrontar semejante situación crítica, y además todo el desgaste que produce el cotidiano de la administración, ¿no? Porque todos los costos son tuyos, ¿no? Por mucho liderazgo que tengas. Y la tercera cosa que yo le agrego, por la cual, digamos, no veo riesgo institucional, por lo menos de corto plazo, es que me parece que el resto de los actores tampoco quiere que Alberto se vaya. O sea, todo el mundo preferiría que Alberto termine, ¿no? Los propios socios del Frente de Todos, porque saben que esa es una situación siempre explosiva, y además hay que vérselas con Cristina eventualmente, o abre la puerta, digamos, a Asamblea Legislativa con todo lo que ya sabemos,
Pero después está, digamos, el empresariado, los propios, digamos, otros líderes, vamos a decir, progresistas de América Latina. Me parece que habría, digamos, como mucha presión de sistémica, contextual, como para que Alberto, digamos, no deje el cargo, aún, digamos, con las dificultades que tenga, ¿no? ¿Y por qué pensás que en el último, ahora se guardó de vuelta, pero en el mes anterior, hasta la llegada de Batakis, Cristina salió a hablar, siendo que no es muy, o sea, cuando ella sale a hablar es por algo, digamos. ¿Por qué pensás que se Ujú. dieron esas, que sucedieron con la renuncia de Culfas y de Guzmán, ¿no? Mira, lo que creo es que Cristina en los últimos 90 días empezó digamos, a progresar en su tarea de no solamente debilitar a Alberto políticamente, sino obviamente como primera frontera de eso Guzmán, ¿no? Desde ya. Al mismo tiempo, digamos que cada vez que ella habla complica la situación y le complicaba, digamos, el contexto a Guzmán, con lo cual tarde o temprano, digamos, Guzmán iba a quedar desgastado porque la situación, digamos, iba a ser como la profecía autocumplida, ¿no? Digamos, contribuir a una tensión que al final lo desgastaba. Pero además porque me parece que, decían los últimos 90 días, Cristina empezó a notar, digamos, que se abría una gran oportunidad, no solamente para debilitarlo políticamente al otro, sino también para aislarlo dentro del frente de todos, ¿no? Como diciendo, si vamos a pagar costos, por lo menos vamos a reconfirmar que yo tengo la jefatura de esto, ¿no? Y me parece que es lo que terminó pasando, primero con los gobernadores, ya los intendentes, ministros dentro del gabinete de Alberto habían empezado a hablar con Cristina para resolver las cuestiones de Provincia de Buenos Aires, finalmente, digamos, se agregó la CGT, bueno, y ahora lo que estábamos comentando sobre los movimientos sociales, o sea que prácticamente, digamos, todos los otros actores, viendo, diría, las limitaciones del propio Alberto, llegaron a la conclusión de que es preferible alguna jefatura, aunque no me guste, que ninguna jefatura, que es lo que de alguna manera, digamos, pasaba con Alberto. Y además queda Alberto como chivo expiatorio, porque si las cosas salen mal, es culpa de Alberto, si las cosas salen bien, es la gran estratega Cristina, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que hay que aclarar, digamos, que frente a la opinión pública eso no funciona, ¿no? Digamos, ellos son una sociedad política y los platos rotos en la opinión pública la pagan los dos. Y eso, ahora ahí te quería pasar a la opinión pública antes de pasar a la provincia de Buenos Aires. Yo noté, como intento, o sea, intento estudiar todos los días para convertirme en analista político en algún momento, eh, venía creciendo muy fuerte la figura de Milei, por lo menos en las encuestas. Incluso a mí me toca recorrer la calle por la profesión de periodista y se veía, y yo tuve la chance de charlar con un asesor de él y le pregunté si era la figura de la antipolítica o la gente lo escuchaba. Y él me dijo, empezó siendo como un representante de la antipolítica, pero ahora la gente lo está escuchando. Y yo dije, no, me está mintiendo, digamos. Ahora, cuando Milei derrapó con los temas que ya sabemos, bajó brutalmente en las encuestas a punto tal de que muchos dicen que ya no tiene ninguna chance. ¿La opinión pública está más atenta que antes? ¿Está escuchando más que antes lo que está pasando? Bueno, está claro, digamos, que en la medida en que un personaje se vuelve figura central, ¿no? Y con expectativas crecientes, era claro que todo el mundo entonces le iba a prestar más atención que a la simple caricatura del personaje, ¿no? Y entonces eso tiene una ventaja y un riesgo. La ventaja es que te empiezan a escuchar y el riesgo es que te empiezan a escuchar. Entonces, todo lo que digas empieza a ser pasado por el tamiz de la credibilidad, de la confianza. Cuando él empieza a tener posturas que más allá de lo ideológico, empiezan a contradecir el sentido común, como por ejemplo el tema de la venta de hijos, bueno, hoy no es, pero quizá dentro de 20 años se vuelve algo normal, digamos, está claro que empieza a hacer ruido, entonces todo el mundo dice, sí, sí, es interesante, pero me parece que el personaje se pasa de disparatado, ¿no? Y esto es lo que efectivamente ha empezado a suceder, me parece que es interesante, digamos, lo que vos planteabas en tu diálogo, porque creo yo que no termino de tener claro si Milei sabe cuánto componente hay ideológico libertario y cuánto componente hay de fastidio con el statu quo, ¿no? Y me da como la impresión de que él llega a, supongamos, 15 puntos hasta hace 45, 60 días atrás, de intención de voto presidencial, precisamente porque es más anti-statu quo que ideológicamente libertario, ¿no? Y me parece que, más allá de algunas ideas disparatadas,
Después, tarde o temprano, un poco como le pasó a López Murphy allá por el 2003, estuvo a punto de entrar al balotaje, es verdad, hasta que todo el mundo empezó a recordar que había sido un ministro que duró 15 días porque quería hacer un mega ajuste y había sido ministro de la Rúa, ¿no? Con lo cual me parece que esas cosas tarde o temprano, digamos, terminan saliendo a flote si son complejas de resolver, ¿no? Y yendo al fenómeno Milei y al fenómeno latinoamericano, que quizás las posturas extremistas estuvieron, incluido Francia, digamos, que estuvo ahí nomás, las posturas extremas tomaron mucha relevancia en el plano electoral. Si bien este no es un año electoral, se está jugando como un año electoral. En cambio, en Argentina, no sé si bipartidismo, pero bicoalicionismo está tomando más fuerza, dejando de lado a las figuras coyunturales o extremas. ¿Ves ese movimiento? Bueno, eso yo creo que era así hasta, hasta que el año pasado nos enteramos que además había un fastidio con el establishment político, con el statu quo, que suma a las dos coaliciones, ¿no? Digamos, Frente de Todos porque gobierna y Juntos por el Cambio porque salió del gobierno en 2019. Ahora, eso por un lado. Lo que termina de complejizar la situación es que adentro de las dos coaliciones hay halcones y palomas, y que los halcones de las dos coaliciones preferirían tener, digamos, que exista la alerta Milei, ¿no? Para consolidar a sus respectivos halcones con más fuerza hacia adentro de las dos coaliciones. En la medida en que Milei, digamos, empieza a desdibujar, entonces empiezan a tener problemas los halcones de las dos coaliciones, ¿no? Y vuelven a tener, digamos, una oportunidad mayor las palomas de los dos lados. Te paso a la provincia de Buenos Aires, que es un poco el origen de nuestro medio, ahora nos ampliamos un poco, pero bueno, justo este fin de semana la revista digital Letra P y en La Nación escribió también Malamud sobre la situación del conurbano, lo que todos ya conocemos, los indicadores que ya conocemos y sobre todo que bien lo caminamos. Y hay una pregunta que siempre suelo hacer, así que te la voy a hacer también a vos, de disparador, digamos. ¿Es ingobernable la provincia de Buenos Aires? Así como está, sí, sin duda, ¿no? Digamos, desde todo punto de vista, ¿no? Desde el demográfico, digamos, desde la estructura de recursos, desde lo burocrático, ¿no? Es sin duda así, ¿no? Porque además son, vamos a decir, como dos provincias en una, ¿no? Es decir, muy claramente la diferencia del conurbano con el interior de la provincia. Ahora, así como digo que es ingobernable, veo muy difícil las condiciones políticas como para dividir la provincia en varias provincias internas, ¿no? Amén de que tendríamos seguramente una larga discusión constitucional, ¿no? Teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es preexistente a la nación argentina. Pero más allá de ese detalle, que no es menor, me parece que es complejo también resolver en cuántas provincias lo dividís, que si el Gran Buenos Aires pasa a ser una nueva provincia o pasa a formar parte de un gran área metropolitana, Buenos Aires, o sea que si es un AMBA, es un AMBA, ¿no? Y entonces se diluye la capital y ahí tenés otro problema, obviamente, aunque más no sea cultural, ideológico. Entonces, yo creo que algo hay que hacer, pero me parece que no estamos en condiciones, sinceramente, de que la Argentina dar un debate con la crisis económica y social que tenemos. Me parece que Seguro. esos debates hay que darlos en el momento en que tenés el resto, digamos, lo macro, relativamente ordenado, ¿no? Si no, digamos, probablemente puedas introducir una cantidad de conflicto innecesario para una cosa que tampoco se resuelve de la noche a la mañana. O sea, primero el país, después la provincia, digamos. Sí, eso sin lugar a dudas, porque si no, digamos, es como te dijera en su momento Alfonsín y el traslado de la capital, ¿no? Cuando se empezó lo hizo en un momento en donde había venido de ganar la elección legislativa del 85 y parece que las cosas venían bien con el plan austral. A los pocos meses empezó a tener problemas, con lo cual todo el mundo lo que te pide como gobernante es enfócate en lo importante, ¿no? Lo demás déjalo para adelante, ¿no? Si no, empieza a pensar de que estás, digamos, como una especie de sueño faraónico, de tratando de hacer algunas grandes reformas que de corto plazo, digamos, nadie considera imprescindibles. Sí, es como lo que
yo creo que siente gran parte por lo menos nuestros lectores con los que nos comunicamos, es como que los políticos están en una cosa, la dirigencia política está en una cosa. Hace poco hablé con Julio Bárbaro y él me dijo directamente que la dirigencia política no existía, pero bueno, tienen sus extremos también. Pero la realidad va por otro lado, digamos. Está bien, por ejemplo, está la guerra y la pandemia influyó en los niveles de inflación de todo el mundo, pero no a los niveles que estamos teniendo nosotros, digamos. Es como que está complicado. Y en ese sentido, la provincia de Buenos Aires, si bien tuvo la derrota en el 2015, después la recuperó el peronismo con una victoria aplastante, está como al límite. O sea, uno ve Cava y piensa que siempre va a ganar el PRO o alguna coalición de Cambiemos o de ese signo político. La provincia de Buenos Aires uno la imagina peronista, digamos, pero hoy en día se puede haber un punto de quiebre en el cual se pierda y se quede solamente la tercera sección como bastión electoral peronista. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero primero, porque la provincia de Buenos Aires, sobre todo el Gran Buenos Aires, tiende a entrar en una tendencia nacional, ¿m? Porque, bueno, obviamente forma parte del mismo conglomerado. Entonces, es muy difícil que las grandes tendencias de opinión pública no se trasladen a la provincia de Buenos Aires en su conjunto, insisto, particularmente en el AMBA, pero es un país en sí mismo, ¿no? Por eso, una sola vez en la historia, ganó un gobernador que no fue el mismo signo político que el presidente, y eso terminó mal, digamos, ¿no? Si terminamos en una gran crisis, entre otras cosas, por eso. Entonces, digo, me parece que es muy difícil verlo desenganchado, por lo menos con esta provincia de Buenos Aires, y con este diseño institucional argentino, digamos, que obviamente podría llegar a ser otro eventualmente. Entonces, no veo muy difícil, digamos, que el próximo presidente, si no llega a ser del Frente de Todos, o sea, de Juntos por el Cambio, no gobierne al mismo tiempo la provincia de Buenos Aires por esta tendencia, si querés, inercial, ¿no? De comportarse todo como una especie de gran colectivo. Bien, te hago las últimas dos para no quitarte más tiempo con la interrupción del medio. Una electoral y la otra de coyuntura. Como consultor político, ¿cómo ves, más allá de lo moral o lo inmoral, de que algunos intendentes, el presidente o el gobernador deberían estar, o la reta incluso, por ahí deberían estar gestionando más que preparando sus campañas políticas para el año que viene? ¿Cómo ves estratégicamente que se esté jugando electoralmente a partir de ahora y no a partir de marzo del año que viene o de abril del año que viene, que es lo normal o lo que te dicen los libros de estrategia política? ¿Les juegan Bueno, contra o por algo lo hacen? no, a ver, tiene todo el sentido en dos direcciones, te diría. Uno, más de la política contemporánea, que esto es el hecho de que todo el mundo trabaja su capital político de manera permanente, ¿no? Digamos que vos no esperás, digamos, a la próxima elección para empezar a pensar en la opinión pública. Pensás en la opinión pública todo el tiempo, ¿no? Y esto es de la política contemporánea, digamos, por eso algunos llaman campaña permanente. Digo, yo lo llamaría como trabajo de posicionamiento permanente, pero, digamos, a los efectos es eso, ¿no? Eso por un lado. Ahora, la otra vertiente es lo que tiene que ver con que con semejantes niveles de incertidumbre, desde todo punto de vista, económico, político, social, es muy difícil que no se haya disparado prematuramente todas las carreras, ¿no? En el nivel nacional, en los niveles provinciales y en los niveles locales, ¿no? Precisamente porque los que ganaron en el 2019 a partir de lo que pasó en 2021, se preocupan por su suerte en 2023, y porque los que perdieron en 2019, alentados por 2021, entonces aprietan el acelerador para 2023. Es un tanto paradójico, curioso si querés, pero es el fruto de que la Argentina está en una incertidumbre total. O sea, vos no sabés exactamente qué va a pasar. En ninguno de los aspectos. No sabes quiénes son las fuerzas políticas, porque podrían romperse una o las dos grandes coaliciones. No sabes quiénes son los candidatos, ni por qué partido van a ir. Entonces es demasiado como para que no se haya producido un efecto pateando el hormiguero, por así decirlo. Si todo el Claro. mundo, digamos, sale corriendo
a tratar de resolver su propia situación lo más temprano y lo mejor que pueda. Bien, bueno, ya para ir terminando, yo en el 2001 tenía 12 años, pero lo recuerdo muy bien porque mi familia tenía un comercio. Sí, estábamos, por suerte no nos entraron, pero estábamos atrincherados en casa con la persiana baja, bastante asustados. En el 89 tenía un año, no recuerdo mucho, pero bueno, leí más o menos las situaciones. Hoy tenemos una canasta básica que el sueldo promedio no llega a cubrir una canasta básica. Tenemos 5 millones de trabajadores en negro, más o menos. Más de 40 puntos de pobreza, una inflación acumulada de 36% en lo que va del año, interanual mucho más, y la de este mes se prevé que va a ser quizás el doble de lo que fue junio. ¿Por qué no estalla todo, digamos? No es como un A deseo, ver, sino es como una pregunta. sí, sí, totalmente. A ver, la primera cuestión es, vos tenés una cantidad de redes de contención a partir de los distintos niveles del Estado que hace que actúe un poco como malla de contención para que si hay una explosión, digamos, sea la mínima posible, ¿no? En primer lugar. En donde no está solamente, digamos, lo que pasa en el gobierno nacional, que por supuesto es el actor principal, sino también lo que hacen los gobiernos provinciales y sobre todo lo que hacen los municipios, porque en el negocio de que no estalle está todo el sistema político involucrado. No es solamente, digamos, lo que pase con los movimientos sociales cortando no avenidas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todas las provincias tienen sus propios planes formales, informales, digamos, de ayuda y contención, y ni hablar los municipios, que son merenderos, comederos, bolsines, etcétera, etcétera, planes sociales que los tienen asignados, ¿no? Que actúan, digamos, como socios en evitar, no importa de qué signo político sea, actúan como socios en evitar de no tener problema local. Entonces, digamos, este es un primer punto. La segunda cuestión es, Argentina, por una cantidad de cuestiones históricas, tiene una malla de contención muy distinta a la mayor parte de los países de América Latina, muy distinta y muy grande, solo si comparás con Chile. En Argentina sería muy difícil que ocurra lo que ocurrió en Chile, porque tenés el peronismo, porque tenés los sindicatos, porque tenés los movimientos sociales y porque tenés un Estado que tiene un gasto social descomunal, pero bueno, todo eso, digamos, amortigua. Pues en Argentina, que se te pase algo en la calle, que no sepas con quién tenés que hablar, como interlocutor sería algo por lo menos raro, ¿no? Y la tercera cosa es que para que se produzcan convulsiones, primero tienen que existir picos, que es muy distinto que si vos decís va creciendo la inflación, así de la noche a la mañana, digamos, se fue todo al diablo. Entonces, digamos, tenés que tener picos. Ese pico todavía no está. Estamos teniendo deterioro progresivo. Ese deterioro progresivo también el Estado y la política, digamos, lo va manejando, porque va de alguna manera, digamos, como regulando la posibilidad de conflicto. Y luego el hecho de que para que se produzcan en estos picos también tenés que tener intereses creados en que el estallido se produzca, ¿no? Con semejante nivel de inflación, en el 89 obviamente se produjo, y el del 2001 ya sabemos cómo fue la historia, digamos, entre colapso del Estado, digamos, y un poco de echar leña al fuego por parte del peronismo. Esas condiciones no existen. El peronismo está en el poder, ¿no? La oposición no quiere que suceda, porque nadie sabe con qué fichas te quedas, ¿no? Los empresarios no quieren que suceda, la iglesia no quiere que suceda, los sindicatos no quieren que suceda, es muy difícil, ¿no? Y ahora va Alberto a Estados Unidos a pedirle a Biden que por favor flexibilice un poco el acuerdo con el fondo como para que Argentina no estalle. Y Biden, que tiene muchos otros problemas, tampoco quiere que Argentina estalle. Con todos esos condimentos sería muy difícil que estalle. Claro, estamos en la larga agonía más que en la Exactamente. muerte súbita, digamos. Exactamente. Yo termino todas mis exposiciones en empresas, en reservadas, diciendo esto es larga agonía, no estallido.